Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Hoy es un día, yo creo que para mí y para, por supuesto, el mundo entero será muy significativo porque hoy vamos a tener una conversación en geografías diferentes, pero sí con un pensamiento único. Hemos estado invitando a este podcast de Salud para Todos con el doctor Galloso, a una gran profesional, bueno, es decir, un montón de cualidades que, por supuesto, en el transcurso de esta conversación nosotros vamos a ir descubriendo, ¿no? Bueno, yo los he descubierto. Vamos a ver ustedes, ¿no? En este sentido, por supuesto, damos la bienvenida a nuestra doctora Alina Victoria Galloso Navas, que es precisamente odontóloga con una experiencia en salud pública y en atención primaria. Ella es graduada de odontología en el 1994 en La Habana, Cuba, como especialista de primer grado de ortodoncia en el 2005 también en La Habana, Cuba, y ha dedicado gran parte de su vida profesional a la asistencia y a la docencia en el Policlínico Tomás Romay de La Habana, Cuba también. Hasta que, bueno, por cuestiones azares de la vida, emigró hacia Italia, donde precisamente reside en estos momentos y tiene una amplia cobertura en ese país. Ha sido, por supuesto, muy bien recibida, teniendo en cuenta su gran preparación, es decir, por sobre todas las cosas, la preparación integral que posee la misma, ¿no? Relacionado precisamente con ese principio básico de dirigir nuestra atención siempre centrada en el paciente y verlo de manera holística, ¿no? Verlo de manera integral, teniendo en cuenta que si nosotros hablamos de salud, a veces decimos, bueno, yo soy saludable porque no soy hipertenso, soy saludable porque no soy cardiópata, no soy diabético, no soy nefrópata, y eso va mucho más allá. El concepto de salud es un concepto complejo que precisamente se sustenta en tres elementos principales, ¿no? Para que un ser humano tenga una salud adecuada, tiene que tener un equilibrio biopsicosocial. Es decir, que hay una serie de entornos y de determinantes sociales de salud que evidentemente son importantes para lograr un estado de salud adecuado, ¿no? Pues entonces, un poco alejado, como decíamos, de la geografía, pero sí muy cerca en pensamiento y precisamente en esos principios básicos que tiene la salud pública a nivel global. Reiteramos la bienvenida a nuestra doctora y quisiéramos escucharla en este momento porque para comenzar hay que explicar que precisamente que hablar de integración es importante. Las ciencias médicas como tal, es decir, la medicina como parte de las ciencias médicas y la odontología, porque en muchas ocasiones no se valora de esa manera, ¿no? Y bueno, en este caso quisiéramos, por supuesto, que la doctora Alina nos permitiera el placer y el privilegio de escucharla, ¿no? Con respecto a este tema. ¿Qué usted cree con respecto a precisamente la integración que tiene que existir entre la medicina, la odontología? ¿Cuál sería la importancia? ¿Cuáles son las perspectivas? Sí, evidentemente con su experiencia vamos a tener un espacio realmente cargado de emociones y de sabiduría. Así que adelante, doctora, buenas tardes. Bueno, buenas tardes por Buenas aquí, buenas tardes. tardes buenas noches por Italia, ¿no? Pero bueno, no importa. Buenas, buenas, buenas. Adelante. Buenas tardes, muy honrada por esta invitación que me has hecho. Hablaremos un poquito de lo que es atención primaria de salud, que es el primer contacto que tiene el individuo con la salud, con el sistema de salud. Por muchos años se ha ido separando la parte de la odontología de lo que es la atención primaria. Se ha dejado un poco esto en manos de los llamados médicos de base, médicos de cabecera, y en realidad es importante integrar un equipo de salud que esté en función de todas las etapas de este proceso de la atención primaria, que actúa en todos los niveles, digamos, en la prevención, en la educación para la salud, en identificar los diferentes estados patológicos, tratarlos, remitirlos a otro nivel de atención cuando sea necesario y después, bueno, la rehabilitación del paciente como tal y debemos hacerlo todo en colectivo,
en unión. Esa es mi opinión. Sí, realmente, bueno, como bien nos expresaba la doctora Alina, fíjense que no, por supuesto, desde el punto de vista odontológico, no está nada distante, por supuesto, tiene una coherencia muy importante precisamente con los principios básicos de la salud, es decir, que llevado a cabo precisamente todo el proceso de la prevención, la promoción, el diagnóstico precoz, un tratamiento oportuno y, por supuesto, el proceso de la rehabilitación. A nivel médico, existen muchas enfermedades crónicas, ¿no? Hoy precisamente declarado por el presidente de la Organización Mundial de la Salud en el año 2019, declaró los 19 principales problemas de salud que tiene el mundo. Infelizmente, a las puertas del 2026, estos 10 principales problemas se mantienen. Y uno de ellos es precisamente lo relacionado con la atención primaria, es decir, con los entornos vulnerables en ese sentido. Y el otro relacionado con el tema que había tocado yo hace unos instantes, ¿no? Que es precisamente las enfermedades crónicas no transmisibles, que están teniendo cada vez una incidencia y una prevalencia mayor y bueno, eso requiere precisamente del sistema de salud un gran esfuerzo en cuanto a tratar de llevar a cabo una erradicación de las mismas o por lo menos disminuir esta incidencia y prevalencia. Entonces, en este sentido, cuando nosotros hablamos precisamente de este proceso de las enfermedades crónicas no transmisibles, cómo repercutirían, ¿no? En este sentido, inclusive los embarazos de alto riesgo, ¿cómo repercuten estas entidades nosológicas en la salud oral? Bueno, la boca es un órgano muy importante. Es el primer órgano que ponemos en función, digamos, de manera voluntaria cuando nacemos. Por la boca entra lo bueno y lo malo. Y entonces es importante, pues, siempre controlar de manera integral todos los aspectos que tienen que ver con la salud bucal. Yo he tenido algunas experiencias de detección precoz de diferentes enfermedades, eh, con, porque en la boca se manifiestan mucho las enfermedades, algunas enfermedades crónicas tienen manifestaciones bucales, entre ellas la diabetes, como tú bien habías dicho, y otras enfermedades también pueden ser detectadas precozmente con un examen bucal, como por ejemplo las leucemias. En el embarazo está registrada una correlación ya desde hace tiempo entre inflamación gingival y amenaza de aborto, que bueno, me gustaría profundizar un poquito en este tema. Sí, Sabemos bien, que bien interesante. las embarazadas tienen niveles más altos de estrógenos y progesterona, que son dos hormonas que intervienen en la permeabilidad vascular, aumentan la permeabilidad vascular. Y en boca se traduce con un mayor sangramiento de las encías, que acompañado de los depósitos de placa dentobacteriana. La placa dentobacteriana es aquella materia de color amarillento que se forma por la fusión de los restos de alimentos con las bacterias. Entonces, en presencia de esta placa dentobacteriana y de estos factores generales de los que ya había hablado, pues se pueden presentar sangramientos, gingivitis que después puede aumentar, puede transformarse en una parodontitis. Casi siempre aumenta durante el embarazo la presencia de algunas bacterias que normalmente que forman parte normalmente del biofilm bucal. Entre ellas, por ejemplo, las porfiromonas gingivales y la Tanarella forsythia. Son dos bacterias que están muy relacionadas en los estudios se ha visto en estudios que se han hecho de amenazas de aborto, la presencia de estas bacterias en un número elevado. Entonces es muy importante educar a las embarazadas en la higiene bucal. Sabemos que las mamás comen un poquito más frecuente, Sí, tienen y que en esa alimentarse ellas y a otros, doble.
Y en esa misma proporción, pues deben mantener la higiene bucal para evitar otros daños. Y bueno, y ahí por supuesto juega su papel extraordinariamente importante precisamente la atención primaria, que debería dedicar unos esfuerzos principales, ¿no? En este sentido, a también comunicarse adecuadamente con la embarazada, porque yo le digo que en muchas de las consultas prenatales o desde el punto de vista médico, generalmente no se toca este tema. Y la vinculación es extraordinariamente importante porque a veces entonces encontramos quizás alteraciones desde el punto de vista de la salud oral que no sabemos, ¿no? Y que no tenemos un vínculo estrecho con él, ¿no? Y de ahí la importancia que usted nos haya permitido precisamente un poco profundizar sobre este tema.